La crisis de la mitad de la vida. ¿Qué significa cuando llegamos a esta etapa? Muchas veces la reconocemos, muchas veces no. Para saber un poco más de esto, hoy día estoy con Isabel Gacitúa. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, feliz de estar aquí. Quiero decir un poco de qué se trata esta conversación, pero primero presentarte a ti y decir que eres psicóloga de la Universidad Católica, que además viajaste a España, estuviste harto tiempo estudiando arte contemporáneo, es psicóloga transpersonal y tienes un magíster en psicoterapia en la Gestalt. Lo tengo todo anotado acá porque de verdad es harto. También podemos decir que entiendes de coaching ontológico, constelaciones familiares, arte terapia, meditación, mindfulness y además enneagrama. Es un tremendo currículum. Qué rico conversar contigo hoy día y poder revisar este tema a través de distintos enfoques. Feliz de conversar de esto y sí, harto currículum ahora que lo escucho. Sí, recorrido. Correcto. Bueno, primero que todo, darte la bienvenida a este espacio y este espacio que además nos otorga la pastelería Candel, que este lugar es maravilloso, tradicional de Santiago, que queda ubicada en Eleodoro Yáñez 2520. Así que para que vengan acá y pasen un buen momento como el que estamos pasando nosotros hoy día con Isabel. Entremos de lleno a la temática, la crisis de la mitad de la vida. Sí. ¿Cómo llegaste a encontrar ese contenido? ¿Cómo llegaste precisamente a enfocarte en ese tema? Sí, por casualidad, en verdad. Yo llevaba un tiempo enfocada específicamente en la crisis existencial. La crisis existencial, explicada en corto, es cuando la manera que tú tienes de moverte en el mundo, de pararte en el mundo, como la mirada que tienes de la vida, se quiebra de alguna manera. Y eso pasa en un ser humano normal muchas veces en la vida, ¿ya? Que es como normalmente hacemos crisis existenciales cuando cambiamos de ciertos hitos en la vida. Por ejemplo, una persona que sale de la universidad hace una crisis existencial muchas veces porque tiene que rearmarse y se produce una crisis de sentido. Y la crisis de la mitad de la vida es un tipo de crisis existencial. Y llegué para allá porque me empezó a llegar gente entre los 35 y los 45 años, como en ese rango. No es preciso ya, pero es más o menos ese rango, que estaba con problemáticas muy parecidas. Y ahí es donde me puse a investigar y me puse a trabajar, y hoy día trabajo con... ¿Hiciste una investigación de campo, según entiendo? Sí, además de con todo el conocimiento teórico y todo lo que se ha escrito y se ha hablado de la crisis de la mitad de la vida, hice una investigación donde entrevisté a muchas personas que estaban atravesando esta etapa. Fue interesante porque muchas personas atravesaban esta etapa y no sabían que estaban atravesando esta etapa. Porque no todos decimos, estoy en crisis de la mitad de la vida. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que estamos en la crisis de la mitad de la vida? Oye, esa pregunta es súper buena, porque no siempre sucede en la mitad de la vida. A eso quería llegar también. Sí. Me parece que con los tiempos también se ha ido corriendo un poco esto, ¿no? Sí, se ha ido corriendo. Yo siempre digo, bueno, la crisis de la mitad de la vida, como no sabemos cuándo nos vamos a morir, es imposible que sepas cuándo es la mitad de la vida, pero la crisis de la mitad de la vida normalmente llega cuando llegamos a un cierto punto donde logramos o no lo que nos habíamos propuesto para nuestra vida. Entonces llegamos a una especie de meseta, una carrera donde o aposté por mi carrera o aposté por como llegar a un cierto lugar o por ser un cierto tipo de ser humano, de persona, y llego, como que la hice de alguna manera y se siente vacío. Perfecto. Es como esta sensación de que se siente vacío. Y si me preguntáis de cómo nos damos cuenta, yo diría que miras tu vida y como que las cosas dejan de ser satisfactorias para ti. Perfecto. Y empieza una búsqueda. Y es, como decimos en psicología, egodistónico, en el sentido de que incomoda. Es como, siento que tengo que hacer algo. Ahora, eso normalmente viene acompañado de mucho miedo. ¿Por qué? Porque cuando me encuentro en la crisis de la mitad de la vida, sospecho que, en el fondo, lo que he construido no hace sentido, entonces, ¿quién soy? Entonces, ¿qué tengo que construir? Entonces, ¿qué? ¿Tengo que desmantelar lo que he construido para hacerme de nuevo? Y por supuesto que esa no es la respuesta, pero en general estamos habitando esa sensación. Como por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? Se dice mucho, o como popularmente se entendía, que la mitad de la vida estaba entre los 40, los 43, por ahí.
y se decía que los hombres sobre todo lo manifestaban como volviéndose más, o queriendo volverse más jóvenes, por ejemplo. Sí, sí, eso es lo típico. La típica caricatura del Sí. gallo que se compra el descapotable. O la moto. O la moto, o que, no sé, pues se separa y se va con una mujer más joven. Esa es la caricatura, ¿ya? Sí. Pero todas las caricaturas vienen de algún lugar, Ujú. ¿cierto? Entonces, a nivel de síntomas, sí, normalmente empezamos a hacer cosas. La ruta es más o menos así, nos incomodamos y tratamos de sostener esto como sea. Entonces me empiezo a contar el cuento de que está todo bien y empiezo a buscar evidencia de que está todo bien. Digo, chuta, pero estoy en un buen punto en mi carrera, o tal vez no estoy en un buen punto en mi carrera, pero es como he tenido ciertos logros, o tengo mis hijos, por ejemplo, como que llegué a un lugar, se ve todo bien, entonces yo debería estar bien. Entonces empiezo a buscar evidencia. Después de un rato buscando evidencia, al cortito tiempo te das cuenta de que esa evidencia, por mucha que esté, te sigues sintiendo mal, sigue habiendo vacío. Entonces después una típica cosa que pasa es que nos ponemos a hacer tonteras. Entonces muchas veces la crisis de la mitad de la vida viene con evasión. Un típico síntoma es que empezáis a hacer cosas para evadirte. Entonces a salir más o a tomar más los que toman o a ver demasiada tele o a hacer cosas en el fondo para salirme de esta sensación y como esperar que se me pase. Y apostamos a que se nos pase y eso lo hacemos con todos los dolores. Y después viene el momento como del quiebre, donde digo, no, chuta, parece que aquí hay algo más profundo y que está mal. Y eso, a nivel sintomático, si me pregunta, muchas veces viene acompañado de síntomas como excesiva ansiedad, a veces ánimo depresivo, tristeza. Muchas veces en las relaciones empieza, si estoy en pareja, por ejemplo, esto empieza a generar desgaste en la relación, porque empiezo a cambiar. Entonces es como que cambio las reglas del juego. Cosas que antes me eran satisfactorias y me hacían súper feliz, ya no me hacen feliz. Entonces se empiezan a entorpecer las relaciones y me empiezo a sentir solo. Y eso es muy característico de la crisis de la mitad de la vida. Una sensación como de soledad internamente y de vacío. Y me cuestiono todo. Esta crisis funciona, se supone, en el cenit. O sea, si tenemos, si lo vemos desde el punto de vista del día, ¿no es cierto? El sol Sí. nace, parte, se va desarrollando hasta que llega al cenit. Pero en este camino, la persona que llega a este punto ha recorrido y ha logrado obtener recursos, por ejemplo, recursos Sí. en la vida que le ayudan de alguna manera. ¿Eso de qué manera se ve involucrado dentro de la crisis? Ya. Eso ahí como una capa más profunda, porque aquí es como para hablarte de lo que realmente está pasando en la Sí. crisis de la mitad de la vida. Me encanta la metáfora que ocupa, que es como el cenit, o podemos hablar como, claro, llegar a la punta de la montaña en el fondo. Sí. Estuve escalando toda la vida, llegué a la punta, ¿y ahora qué? Que esa es como la típica pregunta, y me queda toda la otra mitad de la vida y como no hay más cerro que subir. Entonces, a propósito de los recursos, si lo miramos como una ruta típica del ser humano, generalizando, es como nacemos en un estado absolutamente vulnerable y como integrados con el todo, de alguna manera, y estamos a merced de nuestras circunstancias, independientemente que traemos recursos, información genética, o como quieras llamarle, espiritual, herencia, etcétera, estamos a merced del entorno. Y los seres humanos somos todos muy inteligentes en leer el entorno y en adaptarnos. Entonces vamos desarrollando recursos y modos de ser que nos garanticen, primero, supervivencia y segundo, amor, que es la pregunta fundamental que nos hacemos los seres humanos. Es ¿qué tengo que hacer para ser, puedo ser amado y puedo ser aceptado por quien soy? Puedo tener como un espacio en este lugar, ¿ya? Entonces eso lo hacemos primero con nuestros cuidadores primarios, familia, etcétera. Y así vamos desarrollando nuestro carácter. Y con eso vamos construyendo recursos y nos vamos parando en un cierto lugar en la vida. Entonces, por ejemplo, un niño que nace, por ejemplo, y aprende que en una familia muy caótica, una mamá con depresión postparto, y aprende que tiene que no molestar mucho. Y entonces ese no molestar mucho me queda como música de fondo y voy construyendo mi vida desde ese lugar. Yo voy subiendo esta montaña o construyendo mi carácter con todos estos recursos. Me gusta que le digáis recursos, porque también le podríamos decir neurosis, que es como, de alguna manera, es como quien tuve que ser.
¿ya? Y el mundo me va entregando retroalimentación e información. Entonces, si tuve que ser muy ordenadita, probablemente durante toda mi época escolar me dijeron que era súper bueno y estoy muy amarrada al deber ser y bueno, o de la manera que sea llegáis a la punta de esta montaña o a este cenit, como llamas tú. Cuando llego arriba, me doy cuenta, y ojo, la crisis de la mitad de la vida es una muy buena cosa. Es dolorosa, pero es muy buena, porque llego arriba y me doy cuenta de que quien tuve que ser era la máscara que me tuve que poner. Se derrumba un poquito esa máscara. Y se derrumba, se quiebra. Hay una metáfora que ocupan muchos psicólogos que yo he leído. Joan Garriga, por ejemplo, uno de ellos, que habla de esta metáfora de la montaña y habla de que esta neurosis o esta máscara que me tuve que poner para sobrevivir a mi entorno y para construir esta primera mitad de la vida es como un traje que queda chico. Y cuando empieza a quedar chico el traje y te empiezas a incomodar, ahí haces crisis. Es significativo eso porque esa incomodidad puede ser de alguna manera que ya no me sirve tanto esta máscara para enfrentar lo que viene, o ya no la necesito tanto porque quizás estamos más cerca del fin. Tiene que ver con varias cosas. Primero, con que las máscaras nos limitan. Entonces, dejé fuera muchas cosas que eran esenciales en mí, pero como no eran adaptativas, las dejé fuera. ¿Ya? Y eso empieza a pesar en un minuto, como una mochila. Entonces, eso es muy claro. Y muchas veces la crisis de la mitad de la vida se manifiesta de la siguiente manera. Llegué a la cima y me doy cuenta que la vida que construí me alejó de quién era yo esencialmente. Uh-huh. Entonces me saca de mi ser auténtico. Y si subir esta montaña es un ir hacia el mundo y diferenciarme o individuarme, como diría Jung, por ejemplo, sí. La crisis de la mitad de la vida marca el punto donde empiezo a bajar la montaña, a sacarme estas mochilas y ya no tengo que hacer nada, ni ser nadie, ni agradar a los demás para ser yo mismo. Perfecto. Pero eso solo lo podemos hacer, que eso es lo bonito, porque subimos la montaña. Entonces hay que hacer este recorrido de ida y de vuelta. Esta es una de las tantas crisis que hemos de vivir durante nuestra vida. Será una de las más importantes, me imagino. Sí, yo creo que sí. Porque sí. Es como que abarca o viene a afectar todo una parte importante de nuestra vida, ¿no? Hay una cosa también que pasa en la crisis de la mitad de la vida, que un poco yéndome para atrás, una pregunta que me hiciste antes, pero la crisis de la mitad de la vida como nos acerca a que empezamos a jugar como el segundo tiempo, sí. Con otras limitaciones físicas. Ya no tienes la vida por delante, el mundo ya no está a tus pies, ya no tienes miles de posibilidades. Entonces también te haces la pregunta de, ok, ¿cómo quiero vivir lo que me queda? Ya no tengo potencialidad infinita. Y es importante porque es la crisis de la autenticidad. Yo diría que esta es la crisis de la autenticidad. Cuando la crisis de la adolescencia, por ejemplo, muchas veces pensamos que es la crisis de la autenticidad, que es como voy a definir quién soy, ¿cierto? Sí. Pero esa, la de la adolescencia, es la crisis de la diferenciación, es la crisis de la rebeldía. La crisis de autenticidad realmente es la crisis de la mitad de la vida. Y es la oportunidad, y lo digo porque no todo el mundo la transita ni la resuelve bien, pero es la oportunidad que tengo para, probablemente de las últimas oportunidades, como para volver a mí. Es precisamente ese tema, esa palabra que estás ocupando, la oportunidad, porque estamos hablando de una crisis, estamos hablando de algo que se encaja, que algo que de alguna manera entra, no sé si en caos, pero en una problemática. Sí. Crisis es problema, crisis es desorden. Sí. Y sin embargo, a ese momento se le pueden encontrar oportunidades. Absolutamente. ¿Cómo? O sea, por definición la crisis es una oportunidad. Por definición. Mira, yo cuando estoy dentro de un esquema o de un sistema o de algo que he construido, ¿ya? Resuelvo miles de problemas todos los días, ¿ya? Y el problema significa que sucede algo que me incomoda y yo tengo los recursos para resolverlo dentro del esquema en el que estoy funcionando, dentro del mismo modo de ser. La crisis es cuando el problema ya es sistémico. Es como yo digo, no, acá hay algo que es más grande que lo que tengo que resolver en el día a día. ¿Y por qué es una oportunidad? Porque es que no hay ni una oportunidad como la crisis.
porque realmente es la posibilidad, yo digo, se abre una grieta y puedo mirar hacia adentro como nunca antes he mirado hacia adentro. Porque como está todo desestabilizado, lo puedo reconstruir o rearmar, nunca desde cero, que eso es algo que yo digo mucho, nunca desde cero. O sea, no vamos a echar por tierra... Ahí están los recursos que obtuvimos antes. Exacto, no vamos a echar por tierra lo que has construido antes. Exacto. La crisis de la mitad de la vida es una crisis de integración, pero es una oportunidad, porque solo desde el quiebre absoluto yo puedo mirarme por completo, definir, tomar decisiones, encontrarme con el dolor y armar algo mejor. Y sin crisis eso es muy difícil hacerlo, casi imposible. Como que en ese momento de la crisis ya nos empezamos a despojar de todo eso que nos molesta, como que ya no hay valor ahí, ¿verdad? Sí, sí. Y en la crisis te da en la crisis te cuestionas cosas que nunca te habías cuestionado. Si tú lo miras a nivel social, las crisis que viven los países, las sociedades, es como que tú dices, nunca me había cuestionado esto. Por ejemplo, nunca había pensado que habían cosas que estaban mal. Cuando vives una crisis en una relación, por ejemplo, es como, nunca habíamos pensado en la relación. Vivíamos nomás. Pero nunca habíamos entrado a mirar si los cimientos estaban bien puestos, etcétera. Y a nivel personal es lo mismo. Te lleva a pensar cosas que nunca habías mirado. Entonces, por ejemplo, a nivel psicoterapéutico es una tremendísima oportunidad. Porque la persona llega con una apertura que no tiene en otros momentos de su vida. En ese sentido, como psicoterapeuta, ¿cómo vas desarrollando tú esa terapia, por ejemplo? A ver, el proceso es más o menos así. Primero, validar y calmar los ánimos. ¿En qué sentido? De que aquí no vamos a entrar como... Porque también se dice mucho, me voy a reinventar, como lo del Ferrari, ¿cierto? O como, voy a hacer un viaje espiritual, voy a dejar a mi familia a votar. Esto no era lo que quería, ¿cachai? Entonces no se trata de eso. Se trata de, como, vamos por partes, entrar a mirar. Y vamos a mirar qué es lo que se cayó en este terremoto y qué es lo que se mantuvo en pie. Y vamos a separar lo que es neurosis, que yo digo ya no quiero más esto, de lo que es recurso. Porque en toda neurosis, siempre, todas las monedas tienen dos caras. Entonces siempre hay un recurso. Si yo desarrollé una neurosis donde estoy demasiado alerta a las necesidades de los demás en desmedro de las propias, ok, a lo mejor ya no quiere seguir siendo así, pero ¿cómo no vamos a rescatar la sensibilidad y la empatía que eso te ayudó a desarrollar? Por ejemplo. Entonces, no es echar por tierra todo. Y ese ir tejiendo eso, como a nivel de proceso, comprender quién tuviste que ser, qué niño fuiste, cómo fue tu familia. Y yo siempre digo, para mirar la crisis, y el problema no es mirar qué vida quiero en la segunda mitad de la vida, tenemos que mirar para atrás. Y al futuro le vamos a dar coherencia después de haber hecho un recorrido por tu pasado y sobre todo sintiendo lo que está pasando aquí y ahora, en tu momento presente. Entonces por eso es una experiencia de integración. Las personas que están atravesando por una crisis como esta pueden sentirse, por ejemplo, aún más jóvenes de lo que aparentan ser y ya no tienen de alguna manera cabida en un mundo que era el que conocían antes, sino que ahora tienen otro mundo. Yo te diría que eso tiene un poco que ver con lo físico, que es como queremos recuperar juventud. Exacto, en la crisis en la mitad de la vida. Sí. Y yo creo que sabéis que no es tan malo en el sentido de que hay un derecho a reinventarnos, ¿sí? Que yo creo que lo tenemos hasta el último día de nuestras vidas. Y yo creo que ese derecho a reinventarse no lo podemos perder. El síntoma de sentirse más joven o querer recuperar juventud también puede ser un problema y también puede ser muy sintomático, valga la redundancia, de la crisis en la mitad de la vida, porque es como negar, cuando yo te hablaba de estas maniobras evasivas, sí, es como negar que tengo la edad que tengo y jugar a un juego de que tengo 20 años menos y como que puedo hacer lo que quiera. Porque algo pasa también en la década de los 40, en que normalmente cuando tenemos 40 y tantos andamos con muchas responsabilidades encima. Esto es bastante generalizante porque no se cumplen en 100% de los casos, pero normalmente tenemos responsabilidades financieras importantes. Por ejemplo, sí, es la década donde la generación que está teniendo 40 y tantos ahora se produce este punto donde estoy a cargo de mis hijos, tengo una carga financiera grande y se empieza a asomar la crisis donde empiezo a estar a cargo de mis padres también. Entonces, y laboralmente
hay muchas presiones también. Porque normalmente una persona que está a los 40 y tantos escaló en responsabilidades. Da lo mismo lo que haga, ya sea emprendedor o empleado en un lugar, normalmente hay más responsabilidades. Salió un estudio el año pasado, donde, te voy a buscar la referencia, salió un estudio el año pasado que explica que los índices de felicidad y bienestar, que es una medida que tenemos, caen al mínimo a los 40 y tantos. Entonces, eso es lo que hablan, sucede. Por ahí he escuchado que es como la U de la vida, ¿no? Exacto. Eso de la U a nivel de bienestar. Partimos súper bien arriba, qué sé yo, y vamos transitando y vamos bajando hasta que llegamos a esta parte. Si lo vemos desde esta perspectiva, es la parte baja, ¿no? Sí. Esa es la mitad de la vida. Sí. ¿Cuánto dura? Es variable. Es variable. Y yo creo que ahí es donde está lo que a mí me parece más interesante de la crisis de la mitad de la vida, que depende si te haces cargo o no te haces cargo. O sea, tú tienes el camino de tratar de sostener el status quo y empezar a vivir una vida que es abiertamente inauténtica, porque cuando ya me di cuenta, Confucio decía, si ya sabes lo que tienes que hacer, pero aún no lo haces, estás peor que antes. Absolutamente, tienes toda la razón. Entonces, cuando ya me di cuenta, es el momento donde puede ser tu alma, la vida, Dios, la creencia que tú quieras, te está avisando, ok, despierta. También se le llama despertar a la crisis de la mitad de la vida. Es como el despertar, como más de los órdenes espirituales en el fondo. Sí, sí, sí. Y el llamado de los despertares es a hacernos cargo. Si yo me hago cargo, esto no dura demasiado. Por eso es que muchas personas en esta etapa empiezan a buscar respuestas en terapias espirituales y empiezan a acceder a ese tipo de conocimiento. Esa es una búsqueda típica. Es una búsqueda típica, o buscan, tal vez no de orden tan espiritual, pero empiezan a buscar el propósito o el sentido. Es como ponen todo su foco en, ok, me voy a reconectar conmigo, me voy a reconectar con el sentido y voy a diseñar de qué quiero que se trate mi segunda mitad de la vida. Y yo creo que eso es un problema. Wow. A ver, ¿por sí. qué? Porque como he dicho en buen chileno, sí, están poniendo la carreta delante de los bueyes, básicamente. Me parece súper interesante. Cuéntame. Sí. Porque mira, yo no puedo construir propósito. O sea, de partida, esta mirada de que como que ahora tuve un despertar espiritual, voy a conectarme con todas las tradiciones espirituales o buscar terapias espirituales, que no está mal, yo no tengo nada en contra de las terapias espirituales, me parecen valiosísimas. O voy a mirar el futuro, voy a diseñar y tomar decisiones para tener una segunda mitad de la vida más acorde a lo que soy. Le falta una parte, que es ¿quién soy? ¿Cómo voy a diseñar algo acorde a lo que soy si no sé quién soy? Es como poner lo más importante afuera, es como ir a buscar algo que es como despreocuparnos de nosotros. Sí, exacto. Y con un problema añadido, que cuando cuando una búsqueda espiritual, creo que estoy buscando adentro, pero en realidad estás buscando afuera, entonces es más peligroso. Y yo quiero hacer el disclaimer, no es nada contra las terapias espirituales, pero creo que el foco tiene que ir hacia adentro, primero. Entonces cuando cuando tomo contacto con mis heridas, con mis dolores, con humildad, cuando transito a la aceptación, no a la iluminación, a la aceptación de mis heridas, cuando entiendo cuando sano, cuando puedo mirar mi pasado y reconstruirlo de manera apreciativa y amorosa, por ejemplo, y no solamente como una cadena de errores que me trajeron hasta esta vida tan inauténtica y ahora quiero cambiar. Esa es una caricatura típica también. Es como lo he hecho mal todo este tiempo, entonces ahora sí que sí. Me parece que eso es injusto contigo, si me dices algo así en el fondo. Porque eso probablemente es muy típico de estar en contacto más con el ego, con una estructura claro, egoica que con uno mismo. Sí. Y es una trampa porque creemos que estamos destruyendo el ego, reinventándonos, pero seguimos atrapados en el ego. Mira, desde lo gestáltico, en la dinámica polar, es como pasamos de una neurosis a la otra. Y lo que buscamos, como la solución realmente que te va a ayudar a dar un siguiente paso mucho más auténtico contigo, mucho más feliz, en bienestar, tiene que ver con la integración, con entender que esta primera mitad de la vida y todo lo que construir no es solo un recurso, sino que es incluso a lo mejor hay heridas que puedo apreciar, que puedo saber que van a estar ahí.
y que puedo construir de una manera más integrada con eso y con lo nuevo. O sea, la crisis es el momento que nos podemos dar precisamente para ir a recoger lo que somos, a reconocernos. Sí, es el mejor momento probablemente para hacer ese recuento, ¿no? Sí. Entonces es hacer ese recuento, pero ojo, desde el presente, desde lo que está pasando hoy día. Porque no es un viaje en el tiempo tampoco. Es observar, por ejemplo, cómo en mis dinámicas actuales se está poniendo en juego la niña que yo fui. Entonces no es un viaje en el tiempo donde yo voy y sano solamente, sino que es cómo eso me pega hoy día. Eso es lo relevante al final. Eso, ¿tú de alguna manera estás de acuerdo con eso que se dice que podemos sanar nuestro niño interior, ¿no? O algo así. Sí, a mí me gusta la idea de niño interior. ¿Sí? Creo que se ha puesto muy de moda. Sí, entonces está el niño interior. Se habla también de niño herido, como el niño herido. A mí me gusta más hablar de niño interior, porque el niño interior no es solamente el niño herido. También es el portador de tu esencia, de tus sueños, de tus recursos más innatos. Y yo creo que vive dentro de ti ese niño. Pero sanarlo no es solamente un viaje al pasado, sino que también los vínculos se sanan en los vínculos. Entonces tiene que ver con un trabajo que sucede aquí en el presente. Y en ese sentido, en la mitad de la vida, el niño interior es una medida de comparación, es un... No, ¿cómo decirlo? Ese niño interior puede llegar a ser la respuesta a las preguntas, porque finalmente las expectativas que teníamos era de niño, ¿no? Las expectativas las teníamos como niños y queríamos nos proyectamos en algún momento como queríamos ser de adultos. Sí. El niño interior, así, el niño herido, si yo lo pusiera como en términos muy simplificados, es la respuesta a cómo yo resolví la búsqueda del amor, de alguna manera, y la búsqueda de la aceptación. Entonces, por supuesto que la crisis de la mitad de la vida se manifiesta y la oportunidad que yo tengo es a buscar soluciones creativas, a buscar otras soluciones, a no quedarme atrapado en ese lugar. Hay una cosa que es súper importante, que es que el niño interior siempre va a estar ahí y las heridas no se borran, se sanan. Esas son dos cosas totalmente distintas y parece como un detallito del lenguaje, pero a veces vamos a sanar queriendo borrar. Sí. Y eso no es posible y tampoco es bueno, pero lo que buscamos en la crisis de la mitad de la vida y cuando la trabajamos es ampliar el repertorio. Entonces yo no estoy atrapada en la solución de mi niño interior, sino que empiezo a adaptarme creativamente a lo que la vida y el entorno me van pidiendo. ¿Pero hay una respuesta de alguna manera a ese niño? La respuesta típica es que yo debería contenerlo y ser la adulta que ese niño hubiera necesitado. Eso. Esa es la respuesta típica. Sí. Yo tengo cuidado con esa respuesta, porque esa respuesta de alguna manera le pasa la boleta a nuestros padres. Es como no fueron los adultos que yo necesitaba. Entonces, yo creo que sí, podemos contener ese niño interior, pero a mí me gusta más la solución de ofrecerle alternativas y demostrarle que yo puedo actuar de manera distinta y sobrevivir. Sobre todo porque en ese momento se determinan dos cosas, o sea, o sobrevives o simplemente sigues con tu vida como la traías y sobrellevando una crisis que se puede hacer crónica, ¿no? Sí, claro. O sea, la crisis se puede hacer crónica, de todas maneras. Y normalmente no la resistimos demasiado tiempo, entonces se cronifica, pero no como crisis, sino que me adapto, acepto ciertas cosas y me resigno, que es distinto a la aceptación. Y eso está como en una resistencia permanente. Sí. Y resignación. De alguna manera la vida te pone escenarios que te van llevando a avanzar y no avanzar o no tomar esos escenarios puede significar una resistencia permanente. Sí, sí. Y es dramático porque la crisis de la mitad de la vida no se resuelve sola. Yo tengo que hacer cosas para resolverla. Y en ese sentido, mira, la pregunta es, desde lo sistémico, ¿cómo también influye? O sea, ¿cómo el entorno me influye también? Totalmente. Se mueven cosas desde lo sistémico. Se mueven cosas como en la pareja, se mueven cosas en distintos ámbitos. Entonces, sí,
Como de todas maneras, como hay cosas que hacer. Es un momento de toma de conciencia. Por eso yo digo que es una oportunidad terapéutica, porque el darse cuenta viene con mucha fuerza en la crisis en la mitad de la vida. Primero me doy cuenta, después me hago cargo. Y esos dos ingredientes, si esas dos cosas pasan, la cosa más o menos se va a resolver bien, y cuando saques cuentas al final de tu vida, vas a estar tranquilo de que hiciste tu recorrido. Esa es la manera de ir resolviendo, ¿no? Sí. Sí. Pero ¿hay alguna fórmula de que podamos decir como de... ¿Existe alguna fórmula que podamos ocupar para poder llegar a un término mejor? Sí, es una pregunta que yo recibo mucho y la respuesta siempre es que no hay fórmulas. Entonces tú puedes, por ejemplo, hacer una constelación familiar. Sí. Te va a ayudar, y puedes hacer un trabajo con niño interior, te va a ayudar. Y puedes hacer una terapia somática, te va a ayudar para resolver tus traumas, por ejemplo, y todo te va a sumar, pero tiene que haber un hilo conductor donde tú estés a cargo, y yo lo creo. O sea, y a propósito de las terapias espirituales, es como las mejores terapias espirituales son las que te devuelven las riendas y te dicen hágase cargo. Entonces esto no es una cirugía que te hace el psicólogo, sino que tú estás a cargo todo el rato. Entonces, si tienes ese hilo conductor, te puede ser, hay miles de recursos que usar, pero tiene que haber un hilo conductor. Entonces no hay fórmula. La única fórmula es hacerte cargo. Debe ser una de las cosas más complicadas que nos toca de repente darnos cuenta, tomar conciencia. Yo creo que de alguna manera el hacerse cargo conlleva una gran carga o una necesidad de mucho insight, ¿no es verdad? Sí, de mucho insight, de mucha humildad. Es cuando dejo de echarle la culpa al empedrado, por ejemplo. A los padres. Sí. Y me puedo meter en decir, ok, pues si tú querés construir una segunda mitad de la vida, tenés que tener el timón tú. Entonces para eso me tengo que hacer cargo. Pues. Entonces sí, mucho insight y mirar, en vez de pelearme con la vida, empezar a mirar, ya mira, esto lo hice yo, y compasivamente. Porque tampoco queremos caer en culparme por la vida que he tenido, sino que es decir, ok, hice lo mejor que pude, pero yo lo hice. Y yo hice algo con el escenario que me tocó. Delante te preguntaba, te decía que pasamos por distintas crisis durante nuestra vida. Da la impresión, y en esto voy a entrar quizá en un tema más personal contigo, da la impresión que avanzamos a través de las crisis. Sí. De alguna manera lo leí en en tus redes, que decías que habían 3 elementos que para ti habían sido muy importantes, o que lo son, que es la crisis, la búsqueda y el cambio. Sí. Esos 3 elementos son significativos para ti en la exploración como persona que finalmente lleva esto a una terapia, lleva esto a la psicología. ¿Cómo fue tu experiencia con las crisis? Dura. La experiencia con las crisis es dura. Yo creo que las crisis te llegan porque van pasando cosas en tu vida a nivel tanto interno como externo que precipitan estas crisis. Yo te puedo decir con toda soltura que cada crisis me hizo cambiar y me enriqueció, porque es el contacto con el dolor también. Entonces, ya desde mi rol, acompañar a otros, se facilita y se enriquece mucho cuando has tenido contacto con propios dolores. Y yo creo que eso también rompe con algunas ideas que tenemos de la psicoterapia, donde el psicoterapeuta es como inmaculado. ¿Cachai? Sí. Como que no puedes tener un terapeuta que ha tenido como problemas psiquiátricos o que ha tenido sus propias crisis o que tiene la embarrada en algún aspecto de su vida, y todo lo contrario, diría yo, todo lo contrario. Entonces la crisis lo que me permite es de alguna manera hacerme cargo de este dolor y cambiar. Y muchas veces la crisis me impulsa a una búsqueda. Cuando las cosas están bien, ¿por qué voy a buscar nada? No hay búsqueda, y esto léelo en cualquier libro. Es como cualquier libro, ya sea de tradiciones espirituales o una novela, siempre pasa algo, se inicia una búsqueda. Es como sucede un quiebre, descubro algo. El viaje del héroe permanentemente. El viaje del héroe permanentemente, y esa es la vida. Por eso enganchamos tanto con el viaje del héroe. Entonces la búsqueda se facilita tanto con la crisis, entonces vas hacia adentro. Y los grandes buscadores normalmente vienen de la adversidad, pues.
Y en ese sentido tu camino siempre ha sido ir observando todo esto. Por eso te hablaba antes del insight, siempre que el darse cuenta sirve mucho, sobre todo para aplicarlo en ese sentido, en lo que tú estás haciendo, que es acompañar a las personas a través de la terapia, a través de todo lo que alcanza, digamos, la psicología en ese sentido. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Ha sido, bueno, a partir del dolor y las crisis, como que la búsqueda hacia adentro es evidente que hay que hacerla. Yo no diría que sea un camino fácil a nivel personal. Yo he tenido depresión varias veces, por ejemplo, y es algo que a mí me costó mucho. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela de psicología, era algo como que ocultaba, porque yo decía, ¿cómo voy a ser psicóloga si he sido depresiva, por ejemplo? ¿Ya? Hoy día hemos avanzado mucho también en cultura de salud mental y yo lo puedo decir y eso no me va a estigmatizar, ¿cierto? Pero en el fondo mis propios dolores me han permitido profundizar, te dan acceso a empatizar, porque sabéis lo que es estar ahí en el hoyo. Entonces es distinto también que te escuche alguien que conoce de eso. Y también produce mucho autoconocimiento, porque uno va, se encuentra con la propia sombra, y entonces conoces tus limitaciones. Y hay otra cosa que también te entrega haber pasado por hartas crisis, y es la conciencia de que de que nunca nos graduamos, de que estamos en permanente autoconocimiento, en permanente proceso, y esa humildad de no estoy graduada te pone frente al paciente, un humano frente a otro ser humano. Entonces, y ese contacto, que es lo que todos buscamos en el fondo, y es lo que sabemos, lo que se ha estudiado en psicoterapia, que más facilita el proceso, que es el vínculo. ¿Tienes tú una psicoterapia en especial para esto? ¿Tienes algo donde las personas puedan acceder, se puedan comunicar contigo? Sí, yo a propósito de los casos que he visto, de las entrevistas que hice en algún minuto y de mi experiencia, a propósito de las herramientas que te digo, desarrollé un método. Perfecto. Yo le llamo método, pero es un método muy flexible. O sea, no perdemos nunca de vista de que lo que manda es el proceso de cada paciente o consultante, ¿ya? Pero hay un método, hay una ruta. La ruta en general es que partimos con una sesión inicial donde abrimos este mapa, como miramos, ok, esto es lo que está pasando, viene un primer alivio porque hay una interpretación, es como, esto era lo que me pasaba, y luego hacemos un camino donde vamos hacia atrás, miramos toda tu historia. A mí me gusta mucho la terapia biográfica y vamos descubriendo quién tuviste que ser, cuáles son los hitos de tu vida más relevantes. Entonces como que reconstruyo mi historia con estos nuevos ojos, con esta oportunidad que tengo, y luego defino, como ya, y entonces ahora estoy en este punto. ¿Y qué es lo relevante para mí? ¿Qué es lo importante? Pero preservando lo que he construido. Entonces es un método que no entramos a picar, pero no para destruir, sino que para reorganizar y para integrar. Entonces esa es la ruta y vamos trabajando, y esto para mí es muy importante, con las sesiones individuales, que son flexibles y estructuradas con lo que cada paciente trae, que cualquier psicólogo va a saber que así más o menos trabajamos, pero también con mucho ejercicio, material de autoaprendizaje y ejercicio personal de los pacientes. Y eso no solamente tiene el sentido de que aportar a la reflexión, sino que también tiene el sentido de que la persona está a cargo de su proceso. Y yo para mí uno de los predictores más potentes de éxito en los procesos terapéuticos es cuán a cargo de su proceso está la persona. Y un método así facilita eso. La crisis de la mitad de la vida, muchas veces la gente sabe que existe, pero no la logra ver o no se identifica con eso, dice a mí no me va a pasar, o la negamos, o como bien tú dices, puede ser una anécdota. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que en general, como popularmente, es una anécdota. Entonces ven la caricatura. Entonces, tengo 40 y tantos, sí, no, es que estoy en la crisis de la mitad de la vida. Y claro, y toman cosas como anecdóticas, es como, o se tiran la talla. Es como, dime que estás en la crisis de la mitad de la vida sin decirme que estás en la crisis de la mitad de la vida, te compraste el descapotable. O no sé, pues hiciste algo como para sentirte joven, o algo que no tiene nada que ver con quién tú eras. Es como, en general el entorno nos desconoce cuando estamos en la crisis de la mitad de la vida. Pero eso es solo la superficie, porque son como los intentos.
pero no está suficientemente como difundido, que es un momento excelente para ir hacia adentro, para hacer como esta revisión. Eso no está como en boca de todos a los 40 y tantos. Pasa por anécdota nomás. Entonces, y yo creo que es re importante tomar conciencia. Yo creo que es importante, de alguna manera, que las personas tomen conciencia de que esto es una etapa sumamente trascendental. Sí. Es la mitad de la vida, es el antes y el después. Sí. Es lo que viene y es lo que traigo, ¿no? Sí, exacto. Es como qué traigo, qué viene, qué quiero, miro dónde estoy parado. Ese proceso reflexivo, y por supuesto que es un excelente momento para tomar psicoterapia, pero diciendo las cosas como son, no todo el mundo tiene el tiempo, los recursos, la disposición para tomar psicoterapia, pero el proceso reflexivo se puede hacer. Entonces se puede hacer escribiendo, se puede hacer conversando. Lo que no se puede hacer es hacerse el loco, hacer como que no pasa nada y esperar que se me pase. Esa es la receta para el desastre. Pero hay otras maneras de hacerse cargo, eso es lo que te quiero decir. Sí. Yo puedo iniciar un proceso reflexivo de muchas maneras. La psicoterapia, para mí, desde donde yo estoy parada, es maravillosa, es lo ideal. Pero hay otras búsquedas. Pero si sientes la incomodidad de la mitad de la vida, yo te diría, el mensaje es, haz la búsqueda. Como, si hay incomodidad, haz la búsqueda. Y hazte cargo de eso, no te hagáis loco. Eso es como más o menos el llamado. Isabel, te quiero dar las gracias por haber conversado conmigo, por haber estado en este espacio que por lo demás la pastelería Candel nos ofreció un lugar pero maravilloso para poder conversar de esto y mucho más. Muchas gracias a ti. Te quiero dar las gracias y a nombre también de la pastelería te quiero dejar este regalo. Muchas son gracias. Unas galletitas de Navidad. Qué rico. Que Maravilloso. ya que estamos en diciembre, estamos cerca de la Navidad. Así es que nada, te dejo Muchas invitado para gracias. una próxima oportunidad. Feliz. Espero que sigamos conversando. Un gusto estar aquí. Hay mucho que conversar. Creo que todavía nos quedamos cortos. Sí, se hizo corto, yo lo pasé súper bien y te agradezco. Y no solo invitarme, sino que también que pongas estos temas sobre la mesa. Creo que es súper importante. Así que muchas gracias. Gracias a ti.